Soy Silvia Lemus. Bienvenidos a Discutamos México. Hoy nos acompañan 4 jóvenes escritores, todos distinguidos, por más jóvenes que se vean. Hoy con ellos vamos a hablar de la literatura mexicana contemporánea. T.S. Eliot declaró, le dijo a James Joyce, usted nos ha venido a maltratar la tarea de escribir. Yo quisiera que Nacho Padilla comience y nos opine sobre el tema de romper tradiciones narrativas. Bueno, desde luego que resulta un muy buen comienzo hablar de una confrontación entre T.S. Eliot y James Joyce. Particularmente cuando una novela tan innovadora como el Ulises, no se diga el Finnegan's Wake, habría sido el principio de algo que hemos padecido y que hemos superado, que es la idea del final de la novela, que es algo que le ha tocado, es un tipo de declaración de muerte de la novela que afortunadamente fue, como el final de la historia y demás, algo a lo que asistimos y que hemos podido demostrar y constatar que en realidad no ocurrió. Yo creo que si bien llegó a pensarse después de la obra de James Joyce que la novela no volvería a ser la misma o que no volvería a ocurrir, hoy en día, hablando de literatura de novela contemporánea en particular, no solo está más viva que nunca, sino que parece en ocasiones estar volviendo a modelos pre-Joyce o incluso previos a lo que fue la novela en el siglo XX. Guadalupe Nettel, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues sí, es muy interesante lo que dice Nacho y creo que en cuanto a literatura mexicana se refiere, también hubo un momento muy peculiar a partir del boom, porque siento que antes había habido vanguardias y ahora, incluso el boom fue toda una generación. En ese momento los escritores todavía estaban agrupados como generación y a partir de ahí los escritores que surgen después es muy difícil agruparlos de diferentes maneras. O sea, pienso en la generación de Juan Villoro, Carmen Boullosa, Alberto Ruiz Sánchez. ¿Cómo los agruparíamos, no? O sea, siento que desde ahí hasta nuestros días es más bien como una especie de dispersión. Me acuerdo que hubo una antología que se llamó Dispersión Multitudinaria, que fue una de las primeras antologías que recogió un texto mío. Y creo que, bueno, la frase como título no sé si es tan acertada, pero creo que sí describe muy bien lo que sucedió a partir del boom. La única excepción sería, y de una manera como muy deliberada, el crack, ¿no? Que fueron unos escritores, 2 de ellos están aquí presentes, que decidieron todavía seguir con esta idea de generación. Pero a mí me parece algo muy peculiar y creo que muy característico de la época que estamos viviendo. Jorge Volpi. Bueno, coincido con lo que vienen diciendo Nacho y Guadalupe. En el caso de la literatura mexicana, parece que el propio Octavio Paz establece esta idea de ruptura y continuidad entendidas como una tradición en el seno de la literatura mexicana. La idea de que cada generación siguiente, en este pensamiento generacional que marcó tanto a Paz o a los escritores de la generación siguiente, desde luego a Fuentes, veían que necesariamente había que romper frente a la generación anterior, pero de alguna manera esa ruptura poco a poco se convertía también en una tradición de continuidad con esas generaciones anteriores. Este pensamiento generacional, creo que tiene razón Guadalupe, a veces ha terminado por servir como una herramienta que permite identificar académicamente a los distintos escritores, agrupándolos o temáticamente o a partir de ciertos puntos de contacto esencialmente biográficos, pero también en muchos casos
lo que termina haciendo es asimilar escritores que muy poco tienen a veces que ver entre sí. Ahora, ¿de qué sirve hablar de generaciones actualmente? Probablemente, como dice Guadalupe, ya no de mucho. Sobre todo porque independientemente de ciertas coincidencias temporales de educación vitales, ya a la hora de asumirse cada uno de estos escritores, lo hacen de manera quizá mucho más individual. En efecto, el crack, Nacho Loyu Ross, Pedro Ángel Palou y otros amigos y yo mismo, en su momento sí intentamos formar un grupo que no pretendía en ese momento presentarse como una generación, sino como un grupo literario identificable, pero que rápidamente en esta obsesión por las generaciones quiso agrupar a una enorme cantidad de escritores distintos que a la larga no se sentían identificados con nosotros mismos. En cualquier caso, lo que queda claro es una enorme riqueza en esta continuidad de la literatura mexicana, porque más allá de reconocer o no el elemento generacional, sí es posible encontrar ciertas líneas de continuidad que van desde la novela de la Revolución y luego de Juan Rulfo hasta los escritores que actualmente están concentrados, por ejemplo, en la literatura del narcotráfico. Álvaro Enrique, tu turno. Tú eres realmente un escritor muy independiente. Tú no te has acercado a ninguna corriente literaria de jóvenes. Háblanos de tu experiencia. Bueno, yo creo que al final esas decisiones son impuestas, a veces autoimpuestas y a veces puestas por la academia, por la prensa, por quien sea necesario, ¿no? Me parece, ahorita que Jorge hablaba de La Onda, creo que ninguno de los autores de La Onda hoy en día, y a lo mejor hace 30 años tampoco, se habría reconocido a sí mismo como el autor de La Onda, ¿no? Es decir, José Agustín, que fue el escritor emblemático de ese momento, siempre estuvo en desacuerdo con ese apelativo. Un poco, ese fue un caso distinto que el caso del crack, ¿no? Que decide efectivamente presentarse con un solo nombre. Por otro lado, es decir, los nombres son siempre algo que se impone, digamos. Yo nunca he trabajado con un programa que diga que no voy a colaborar y tengo la impresión de que, bueno, cuando uno es con Nacho, Jorge y Guadalupe, pues he crecido, ¿no? Son las personas con las que he estado en más aviones y hoteles en toda mi vida, ¿no? De pronto se genera una familiaridad muy cómoda que de algún modo me imagino que quedará impresa en los libros, no me queda muy claro. Por otro lado, pues sí, bueno, yo siempre he preferido, es decir, ir solo, digamos, es una decisión que he tomado, pero no es ni una decisión política, en todo caso es una decisión estética, ¿no? Apenas o moral, tal vez, apenas puedo conmigo mismo, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, Jorge decía una cosa importantísima, que es, en México, no sé si en todas las demás literaturas del mundo, pero en México hay una conversación muy fluida, ¿no? No hay rompimientos muy claros, hay ciertos momentos de rompimiento más bien tímido a lo largo de, digamos, la segunda mitad del siglo XX en la literatura, pero en general es una literatura en la que los mayores siempre han acogido a los menores, ¿no? Yo nunca me he sentido ni huérfano ni desatendido por los mayores, al contrario, ¿no? Es una literatura que tiende, creo, a celebrar la renovación. O sea que lo que planteó T.S. Eliot a James Joyce de usted ha venido a complicarnos la tarea del escritor, ¿es válida? Bueno, en el caso de la literatura mexicana, creo que en efecto no hay esta ruptura tan capital. Ciertamente en el momento de aparición del boom, o en el caso de México específicamente de la generación de medio siglo, sí parece haber cierta ruptura con los modelos previos, particularmente con la literatura estrictamente realista que había derivado de la Revolución Mexicana y que tenía un componente nacionalista fuertísimo. Frente a ese componente nacionalista sí hay una rebelión frontal.
particularmente con la literatura estrictamente realista que había derivado de la Revolución Mexicana y que tenía un componente nacionalista fuertísimo. Frente a ese componente nacionalista sí hay una rebelión frontal. Hay una rebelión frontal en el caso de Fuentes y desde luego en los demás escritores a los que he hecho mención. Si pensamos, por ejemplo, en Elizondo, en García Ponce o en Pitol. La idea de que la literatura no solo contribuye a formar la conciencia nacional, que había sido una idea muy presente a partir de la Revolución Mexicana y durante toda la primera mitad del siglo XX. Ahí yo creo que estos autores sí complican enormemente la tarea de estudiar la literatura como se entendía en la generación de T.S. Eliot correspondiente a la mexicana. Aparece una serie de novelas experimentales en donde el mero realismo ya no se considera suficiente para describir la realidad ni la relación del escritor con esa realidad. Los experimentos se llevan a veces hasta sus últimas consecuencias, digo, experimentos logradísimos como Terra Nostra de Fuentes o como Farabef de Salvador Elizondo, pero luego el propio Elizondo lo lleva casi al extremo en el Grafógrafo, por ejemplo, libros en donde se lleva a sus últimas consecuencias esta experimentación que no solamente es mexicana, que tiene ese mismo contexto internacional, el Nouveau Roman que está presentándose en Francia en ese mismo tiempo, pero que sí dificulta enormemente la tarea de entender qué significa la literatura mexicana. Ya desde entonces había una enorme cantidad de académicos nacionalistas que consideraban una intrusión extranjera la idea de hacer literatura experimental en lugar de seguir con la corriente central realista, nacionalista, que estaría ligada a la ideología de la Revolución Mexicana. Es cierto que a partir de ese momento, otra vez, en esta especie de flujo constante, esa experimentación termina quizá llegando a un callejón sin salida. Pasa en Francia con el Nouveau Roman, que termina por agotar aparentemente sus posibilidades, y pasa un poco en México también, en donde, sobre todo, digamos, con Elizondo, ya parece que no puede irse más allá de lo experimental, y viene un regreso a la narratividad previa, que otra vez marca esta continuidad con lo hecho anteriormente, y que creo que es en la que estamos esencialmente. Creo que desde entonces seguimos otra vez una línea preponderantemente realista, con unas cuantas excepciones. Guadalupe, por ejemplo, sería uno de esos casos, pero en donde la corriente central, no solo mexicana, sino en toda la literatura contemporánea, tiende a este modelo canónico otra vez sin demasiadas intrusiones de lo experimental o de lo fantástico, después de ese aparente agotamiento de lo experimental por un lado y de lo fantástico asociado con el realismo mágico por el otro. Guadalupe Nettel. Pues yo creo que en este momento es las vanguardias y la idea incluso de ruptura con la tradición se ve de una manera un poco ingenua. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí y muchos de los escritores que son contemporáneos nuestros no están intentando romper con la tradición de una forma radical y que se diga, a partir de tal autor o de tal libro hay un parteaguas en términos de estilo, en términos de lenguaje, en términos de temas incluso, ¿no? O sea, creo que más bien estamos en un momento en el que la individualidad es algo que cada vez es más preciado y que esto que decía antes, los escritores no se reúnen ahora en grupos, en generaciones, de forma deliberada, porque no están tratando de comunicar ningún tipo de manifiesto, ¿no? O sea, creo que a partir de los años 60, cuando todavía había muchísima especie como de concupiscencia, diría, entre la política y la literatura, en el que se planteaba todavía que era muy necesario que la literatura tuviera un papel político y una función social, a partir de este momento, se ha dejado de ver así pues como la literatura como una especie de manifiesto de algún tipo de idea de sociedad, ¿no? Entonces, la individualidad en este momento es como lo que está prevaleciendo y de forma, yo diría casi inconsciente, sí se está manifestando lo que sucede en la sociedad, en el mundo, sobre todo en el país, pero ya no tanto como un postulado, sino como
como un reflejo de lo que cada persona está viviendo. Entonces, retomo aquí lo que decía Jorge acerca de la literatura y de la narrativa del narcotráfico, que yo creo que está cada vez más presente, cómo está el narcotráfico cada vez más presente en nuestra sociedad, por desgracia, hay que decirlo, y bien fuerte. Entonces vemos no solamente el narcotráfico, sino la violencia en sus diferentes presentaciones, ¿no? Entonces lo que yo sí estoy viendo, lo que noto dentro de lo que están escribiendo mis contemporáneos, incluso personas un poco más grandes como Fadanelli o como Mario Bellatin, es que hay una presencia muy fuerte del tema de la violencia, y no lo estoy viendo tampoco como una denuncia, justamente. O sea, no es que estén denunciando lo que sucede, sino nada más son una especie de canal que está poniendo de manifiesto lo que sucede alrededor, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de violencia estoy hablando? No solamente el narcotráfico, los secuestros, el asalto, pero también violencia familiar, como en el caso de Educar a los Topos de Guillermo Fadanelli, que mencionaba hace rato. Y a mí lo que me parece muy notable también es que no haya ni siquiera una respuesta moral. Todo es una especie de descripción de lo que sucede, pero casi con un cinismo que a mí me parece muy, muy peculiar, ¿no? No hay, como decía, ya ningún postulado, hagamos frente a lo que está sucediendo, denunciemos, sino con una especie de descrédito, sí, la gente ya pasa de todo, como dicen en España, ¿no? Un poco, y también en México se dice así. Gracias, Guadalupe. Nacho. Me parece fundamental lo que está diciendo ahora Guadalupe sobre este descrédito. No son palabras clave que nos han marcado y que aparecen ya constantemente en cualquier intento de saber qué está pasando con esta dispersión multitudinaria, como bien citabas aquella antología. Y yo creo que en realidad no es tan extraño. Yo creo que basta pensar que la mayoría de nosotros, la mayoría de estos autores que en efecto dentro de 50 años estaremos todos realmente como en la misma época, somos una generación no del desencanto, no somos escritores del desencanto, porque eso correspondió a nuestros padres o a nuestros hermanos mayores, ¿no? Y el hecho de que no hubiéramos tenido una contienda ideológica hace que estas rupturas, como bien indicaba Álvaro y también Jorge, no sean virulentas, porque somos una generación o somos escritores formados en cierto escepticismo. El gran acontecimiento histórico a nivel mundial que nos correspondió vivir, si es que habría una contienda, pues fue la caída del muro de Berlín. No tenemos en realidad otra cosa que creer sino en la literatura pura y dura, con todas las variantes posibles. Si acaso a nivel nacional, a nivel México, pues vivimos, padecimos, escribimos sobre el terremoto del 85, pero ya no vivimos el 2 de octubre del 68. Eso nos forja como autores cuya única contienda y cuya única consigna va a ser la literatura. Y la cantidad de variantes que hay en eso son enormes. Estaríamos como habría dicho Borges en algún momento de sí mismo, podridos en literatura. Esa es nuestra bandera. Y es por eso que si echamos un ojo a la cantidad de novelas desde narradores como David Toscana, como el propio Jorge, Guadalupe, Álvaro, somos muy distintos, pero hay desde luego un empeño muy literario. Hay mucha literatura porque además hay mucha lectura precoz. Y a eso hay que añadir otros dos aspectos. Somos gente que creció con una televisión en casa. Nuestros padres estarían más vinculados al cine, nuestros hijos a la computadora, pero nosotros crecimos con la televisión, crecimos con los medios y también, si aunamos ese escepticismo, tampoco estamos satanizando algo que es fundamental y que siempre lo ha sido en la literatura mundial, que es el mercado, la industria editorial. Ya Miguel Ángel Asturias criticaba en su momento a los autores del boom, diciendo que eran autores que solo pretendían complacer al mercado. Y hoy conocemos que la literatura
del así llamado boom era infinitamente más innovadora y lo que hizo fue educar a un lector a través de una industria editorial que no es ni buena ni mala, como tampoco la propia globalización, ¿no? Lo ha dicho con insistencia Carlos Fuentes, una globalización se vive regularmente en la humanidad, pero no es buena ni mala, nosotros la hacemos buena o mala. Y no nos escandalizamos con eso, como se habría escandalizado Asturias al criticar a sus colegas que finalmente quedaron, si a esas vamos, inscritos en la misma generación. Una globalización se vive regularmente en la humanidad, pero no es buena ni mala, nosotros la hacemos buena o mala. Y no nos escandalizamos con eso, como se habría escandalizado Asturias al criticar a sus colegas que finalmente quedaron, si a esas vamos, inscritos en la misma generación. Álvaro Enrique, ¿agregas algo? Sí, nada más señalaría una discreta incomodidad con la claridad sobre el pasado, ¿no? Es decir, me parece que este trazo de líneas en la literatura mexicana, y después ya ahorita Nacho metía el confusísimo siempre ingrediente latinoamericano, solo es posible porque esto ya está inscrito en la enciclopedia, ¿no? Es decir, es muy fácil pensar en que de López Velarde viene esto y después esto, porque es más o menos ya una... digamos, la literatura es un producto que ya nos entregaron a nosotros y que ya estaba más o menos diseñado en programas de estudio. Por supuesto, hemos ido enriqueciendo esas lecturas y describiendo, digamos, mundos paralelos a ese tronco en el que la literatura mexicana es una explicación del régimen priista y el régimen priista una explicación de la literatura mexicana, pero yo no creería que las cosas están tan claras. Por ejemplo, lo que decía, y solo lo cito como un ejemplo, esto que decía Jorge sobre el rompimiento hacia una especie de cosmopolitismo y por supuesto, el registro de la ciudad en las literaturas del boom, es en realidad un regreso a las literaturas del siglo XIX, ¿no? Es decir, las novelas de un aliento tremendo, la aspiración eterna a Francia, etcétera, etcétera. Me parece entonces que si nos acercamos un poco a los trabajos de las generaciones anteriores, la línea no está tan clara. Y con esto quisiera atar con el principio de esta conversación, que es el hecho de que los escritores, a fin de cuentas, siempre están solos, ¿no? Es decir, pasa algo. Hablaba Nacho bien, porque es un factor fundamental de la industria editorial y su incidencia. Yo comentaba lo de los aviones y los hoteles, ¿no? Mal que bien, ahora, bueno, un escritor es también una persona que promueve libros. Podemos estar en acuerdo o desacuerdo, pero bueno, así es ya el trabajo y eso es lo que se pide. Aún así, al final uno siempre está solo en su estudio, ¿no? Con lo que cuentes con esas influencias raras que van de la televisión, no hay por qué negar a Ultraman, por ejemplo, en la escritura de uno, a las canciones de José Alfredo, a lo que uno escucha en el metro. Es decir, el trabajo de escritor siempre es creo, una cuestión muy solitaria, que además al final se vacía en el único género sin forma, que es la novela. Y aquí, en todo caso, ataría con la pregunta sobre Joyce, ¿no? Es decir, el problema con la novela es que no tiene forma. Un soneto es un soneto. Una ópera es una ópera, está dividida en ciertas cosas. Yo tengo la impresión de que cada novela es siempre la última novela, más o menos conservadora, más o menos atada a las modas, más o menos vanguardista, pero siempre una novela es una cosa que hace alguien que está solo en su casa y que pretende ser lo último del género, ¿no? Cada novela es la única manera que había de contar una historia. En ese sentido, yo solamente diría que me pica un poco, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, me da comezón la idea de las generaciones, la idea de las líneas históricas. Eso es solamente, pues ya está en Wikipedia y por tanto hay que ponerlo como en un rollo, ¿no? De manera que se desplace linealmente. Hay un canon que, hombre, es bueno que existan los cánones, pero nada más, ¿no? La literatura siempre ha florecido, yo creo, más como vemos, decía Guadalupe, a la generación de los años 50, es decir, una serie de escritores aislados. Es solamente que cuando ya todos estén bien organizaditos en los libros de texto, pues va a estar clarísimo
que es la generación de la transición a la democracia, o la generación de Topollillo, o lo que vayamos decidiendo, ¿no? Bueno, la tradición narrativa, ¿ayudó a escribir o fue un obstáculo? Hace unos años lo que estaba bien, lo que uno debía decir, es que hacíamos literatura compartida porque esa era la manera de cambiar el mundo. Ahora, ideológicamente, lo políticamente correcto es decir, a mí no me interesa nadie más, yo estoy solo en mi habitación, y es peculiar simplemente. Y que creo que enfrenta al escritor actual en esta dinámica entre soledad y compañía, otra vez citando a Octavio Paz, que no es característica solo del escritor, sino quizás simplemente del habitante del mundo contemporáneo. Quizás estamos, por un lado, más solos que nunca, y por el otro también más acompañados precisamente por los medios de comunicación, porque ahora basta abrir la computadora para tener 400 amigos en el chat, para intercambiar opiniones y comentarios, para tener toda la información disponible en un momento, y al mismo tiempo la soledad profunda que implica estar en una habitación solamente conectado con la computadora. Y creo que eso sí va a marcar de otra manera la forma en que el escritor se enfrenta con el medio literario. Yo no podría asegurar que este individualismo a ultranza que tanto nos gusta y del que disfrutamos y que casi festejamos cada vez que nos encontramos, como para decir, bueno, somos amigos, pero no tanto. Es decir, que quede claro que hay una distancia que no vamos a franquear, finalmente no vaya a agotarse también en algún momento. Para ustedes, la creación literaria es algo muy claro. Para mí no es. ¿Quién la quiere responder? No, definitivamente no. ¿No? Es un misterio y cada nuevo libro es ya, por favor, que es el último, ¿no? Yo cuando menos cada vez que termino una novela, juro que no voy a volver a escribir otra. Pero estás hablando casi como si fuese un milagro escribir una novela. Pues, suplicio. O una enfermedad. No, bueno, en mi caso sí, ¿no? Sí. Es decir, ¿de dónde sale todo eso? ¿Por qué invertir todo ese tiempo? ¿Por qué? ¿No? Yo sí es una cosa que me pregunto todos los días, porque, bueno, no es nada más sentarse a escribir, ¿no? La novela es una cosa muy que se levanta con mucho trabajo y que se corrige y se estructura y se cambia y demás. Yo no sé, a mí no me queda nada claro. Yo creo que trabajo sobre imágenes, ¿no? Pero no, es decir, no tengo un programa, nunca sé hacia dónde va a ir lo que estoy escribiendo. En realidad es un desorden en mi caso. La estructura de lo que escribes, ¿la tomas en cuenta? Por supuesto, pero mientras se va constituyendo la historia, ¿no? Es decir, solo hay una manera de contar cada historia. Y escribir una novela consiste en encontrar esa manera, digamos, por oposición. Esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. Y uno nunca sabe qué es lo que va a funcionar, ¿no? En mi caso no hay iluminaciones. Lo que hay es como trabajo, prueba, prueba, prueba y error, hasta que algo funcione. ¿Y en el tuyo, Jorge Volpi? No, bueno, desde luego nunca es claro. Es una serie de procesos entre lo que uno quiere, lo que uno desea y de lo que uno no se da cuenta. Muchas veces pienso que uno escribe para tratar de entender cierta cantidad de cosas que de otra manera sería imposible y al final uno no entiende esas. Entiende probablemente otras que van surgiendo en el camino. Decía nuestro amigo Eloy Urroz, haciendo una clasificación, que hay dos tipos de escritores. Los escritores que son como Joyce, citando como ahora lo has hecho, Silvia, y los escritores que son como D.H. Lawrence. Es decir, los escritores como Joyce, que sería el caso de lo que estaba diciendo Álvaro, son aquellos, como Lawrence, son los casos en donde uno se sienta frente a la computadora, el papel, la máquina de escribir o lo que sea, y la estructura va tomando su camino en ese proceso. Mientras que habría los escritores como Joyce, que al contrario, intentan controlar al máximo el proceso antes de comenzar a escribir y hacen notas, cuadros, esquemas, dibujos que los llevan a libros tan distintos como pueden ser El amante de Lady Chatterley o El Ulises. Un libro amorfo que va perdiendo personajes en el camino, que no se sabe a dónde va y que termina teniendo, sin embargo, una estructura, frente a un libro en donde son 24 horas, cada capítulo sabe perfectamente a qué capítulo corresponde de la Odisea, etc.
Decía nuestro amigo Eloy Ross, haciendo una clasificación, que hay dos tipos de escritores. Los escritores que son como Joyce, citando como ahora lo has hecho, Silvia, y los escritores que son como D.H. Lawrence. Yo soy mucho más un caso parecido al modelo de Joyce. Yo hago muchos esquemas, muchos cuadros, para tratar de controlar al máximo el caos, aunque al momento de empezar a escribir, ese caos vuelve a aparecer de nueva cuenta. Guadalupe, tú tienes protagonistas singulares, extraños, raros, situaciones igualmente extrañas, a veces de locura. Tú has asegurado que no escribes sobre lo extraño, que escribes sobre la belleza. Pues sí, es como... Ese es el tema que siento que he desarrollado más en todo lo que he escrito, ¿no? Una idea de percepción de la belleza diferente a la que nos suelen imponer los medios de comunicación, la televisión con la que crecimos, como comentaba Nacho, o la publicidad. Entonces, yo creo que el trabajo del escritor tiene mucho que ver con la percepción muy personal. Siempre que alguien se me acerque y me dice cómo se escribe, que me plantea esta cuestión de la creación literaria, creo que lo fundamental es tener muy claro cuál es la forma en la que percibimos el mundo y cuál es nuestra manera muy, muy peculiar y muy particular de percibir qué es lo que nos interesa más, ¿no? Entonces, a mí esto de lo que generalmente está considerado como un error de la naturaleza o como algo que sale del canon, siempre es lo que más me ha llamado la atención. Y para mí eso es belleza, ¿no? Entonces, creo que eso es la razón por la que siempre he escrito al respecto. También, en mi caso, algo que me motiva muchísimo a escribir son las vivencias personales. Yo no he escrito hasta ahora autobiografía, más que una muy corta que apareció en Letras Libres, pero sí creo que mi tipo que las experiencias que he tenido, que no sé si por desgracia o por fortuna, yo diría más a estas alturas que por desgracia, han sido muchísimas para una persona de mi edad, que tampoco es que sea joven, pero sí han sido muchísimas. Ahora estoy en un momento en el que estoy digiriendo todo eso, ¿no? Y creo que esa digestión muchas veces, no solo para mí, sino para muchos escritores, es una materia un combustible muy, muy fuerte que impulsa al movimiento de la creación literaria. Gracias, Guadalupe. Nacho, la pregunta anterior a la que acabo de hacer a Guadalupe, que es la pregunta directa, es: ¿la creación es clara o no para ti? Bueno, plenamente coincido con mi experiencia con lo que ha dicho, lo que ha dicho Álvaro Enrique, ¿no? Por un lado, sí, parecería casi una queja. Disfruto mucho de la escritura y la padezco o disfruto padecerla. No podría no escribir. Y eso es un problema serio. No sé finalmente si he aprendido a disfrutar esta condena, esta enfermedad progresiva e inmortal que es la literatura o que es la escritura. Y yo creo que también por estar en esta cercanía con la manera en que se ha descrito Álvaro Enrique, también trabajo a partir de imágenes y digamos, y voy viendo y pensaba un poquito en la definición de nuestro amigo Eloy Ross, en el contraste que planteó Eloy Ross ahora por boca de Jorge Volpi sobre escritores mucho más planeados o estructurados como Joyce y los que van espontáneamente escribiendo. Creo que mi acto de escritura es también, como lo ha descrito Álvaro de sí mismo, yo no sé quién es el asesino. Escribo para saber quién es el asesino en la historia y escribo como leo, es decir, voy desarrollándome y en ese sentido hay otra clasificación, los escritores de brújula o de mapa. Yo he visto en muchas ocasiones autores, en el caso de Jorge, ¿no? Digamos, cuadernos, pizarrones, todo perfectamente estructurado
Me genera mucha angustia pensar que hay escritores que saben perfectamente de qué va la novela cuando escriben la primera frase. Yo no podría hacerlo porque entonces diría, bueno, si ya la tengo en la cabeza, ¿para qué la escribo? Digamos, yo voy desarrollando una imagen y otra vez es... Y creo que finalmente así ocurre con muchísimos autores. Gente infinitamente más estructurada. Desde luego, Jorge, tú lo has dicho, el caos finalmente viene incluso para aquellos que tienen mapa. Pero los que tenemos brújula y que solemos perderla, que es mi caso, en fin, tenemos la aventura, quizá se nos desborde un texto o quizá prefiramos, como es mi caso, puesto que solo navego con brújula y la pierdo, escribir cuentos. Le doy menos oportunidad al texto de irse a la deriva. ¿Cómo se relacionan ustedes con la lengua? Jorge. Bueno, esa es una pregunta importante. Es una pregunta que solo puede responderse como una especie de batalla constante contra la inercia propia de la lengua. Quizá es así por lo menos como yo me lo planteo. Vivimos en la lengua, o incluso podríamos decir como Wittgenstein que casi somos solo lenguaje, y en nuestro caso ese lenguaje primordialmente es la lengua española, con la enorme cantidad de tradiciones o de peso que conlleva y con la enorme cantidad de probabilidades de que te lleve hacia ciertos lugares de manera natural que muy probablemente no sean los que tú quieres y no son aquellos a los que tú quisieras llegar. Entonces, siempre a la hora de escribir una historia, la batalla no solamente es para contar solamente esa historia de la única manera posible, sino la batalla con el lenguaje para poder lograrlo lo más aproximadamente a lo que uno realmente quiere. Siempre hay la sensación en un escritor, por lo menos en mi caso, de aproximarse a lo que uno quiere decir sin jamás llegar absolutamente a conseguirlo. Y esa aproximación tiene que ver también, entre muchas otras cosas, con esa pelea contra ese propio genio de la lengua que parece tener vida propia. Es como un virus también la lengua que te habita y te lleva por ciertos lugares, y como uno tiene, como creador de literatura, la idea de que es posible rebelarse contra ese virus de la lengua. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en cómo evitar la derrota natural de la lengua, ¿no? Ese es el pleito de todos los días. Pero además aquí esto se puede atar con la pregunta que tan elegantemente escabullimos todos que hacías sobre la tradición, ¿no? Es decir, estás batallando al diccionario todos los días y también estás batallando a la tradición. Yo tengo la impresión de que como generación nos pudimos deshacer finalmente y con muchísimo trabajo de la, digamos, meridionalidad de Borges, esta transparencia, decir acaso de vez en cuando, toda esta cosa que afortunadamente ya se va oyendo un poco cursi borgiana, para caer en las garras de la metáfora bolañesca, ¿no? Es decir, entonces uno está escribiendo contra el diccionario todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer que esto no parezca un oficio emitido por la Secretaría de Gobernación o una carta a mi padre o un texto común, ¿no? Ya que medio tienes eso, tienes que deshacerte de García Márquez, tienes que deshacerte de Borges, tienes que deshacerte de Vargas Llosa, otro gran planeador de novelas. A mí, como a ti, me produce una gran angustia lo de los esquemas de los demás. Y ahora ya es lo de Bolaño, ¿no? Cada vez que te avientas un tropito tímido en tu novela, bueno, ya estás pensando, no, estoy dando el bolañazo. ¿Cómo hago algo nuevo con esto, ¿no? Entonces, la angustia es digamos, que te acecha por varios frentes. Uno está escribiendo contra el diccionario todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer que esto no parezca un oficio emitido por la Secretaría de Gobernación o una carta a mi padre o un texto común, ¿no? Guadalupe. Pues
yo pienso lo que decían los surrealistas acerca de que el lenguaje está ya demasiado gastado, como una moneda que se hubiera pasado de muchísimas manos, que hay que reencontrar esta frescura, este genio de la lengua que decía Jorge Volpi, ¿no? O sea, es como volver a hacer que una palabra tenga todo su potencial mágico, o lo que decía Octavio Paz, de un monosílabo puede detonar al mundo, ¿no? Entonces, por un lado tengo esa idea de regresar a la palabra y a toda la fuerza que puede tener, cómo hacer que la palabra sea exactamente la única palabra que puede llegar a provocar un estallido, una detonación. Y por otro lado, siento que a mí lo que me renueva, y doy gracias al cielo de pertenecer a la lengua y a la cultura del castellano, es escuchar la forma en que hablan en otros países, ¿no? Entonces yo voy o leo a autores chilenos, a autores colombianos, a autores cubanos, los oigo hablar sobre todo, y eso a mí me renueva completamente la idea ya un poco acartonada de oficio de gobernación. Y está, bueno, hay un cubano hablando, es casi como que de repente todos mis sentidos se abren así para captar todas las entonaciones, el diferente vocabulario. Y a mí lo que me frustra muchísimo es no poder incorporar todo eso y hacer que tener un personaje cubano, un personaje chileno, un personaje colombiano dialogando, algo que sí podía hacer Bolaño, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso a mí me maravilla, cómo se habla el español en otros países. Pero, Ignacio. Desde luego no es el estilo, de la falta de estilo, que finalmente es la gran paradoja del aprendizaje de nuestros mayores y nuestros mejores del siglo XX, ¿no? Yo creo que a nosotros nos está tocando festejar, recoger el fruto de la liberación del genio del lenguaje, ¿no? La lámpara maravillosa en la que estaba encerrado el genio, pues era la academia, era una academia, era un rigor pero esta lámpara fue siendo frotada y desgastada por una serie de autores extraordinarios que empiezan con Darío, y desde luego de pronto hay un gallego que escribe la primera novela de la dictadura latinoamericana, que es Tirando Banderas, que está llena, sería esta novela que está llena de mexicanismos, de argentinismos, y el valor que tuvo Valle Inclán en ese momento para decirle a la Academia Española: señores, aquí está viviendo el lenguaje. Y bueno, hay trabajo en Rayuela de Cortázar, desde luego, hay trabajo importante también en Bolaño, y finalmente la camisa de fuerza es la que se disolvió, y hoy en día la Academia de la Lengua Española, la Real Academia, finalmente está de manera muy reciente, rejuvenecida, reconociendo que es a las academias a las que les toca regular, registrar el lenguaje vivo, no encerrar al genio del lenguaje en esta lámpara. Y nosotros somos plenamente felices, como no lo fueron muchísimos autores cuando existía esta academia que decía lo que se podía y lo que se debía hacer. Para nosotros, la literatura le está diciendo a la academia lo que se está diciendo y cómo podría o tendría que estarse diciendo. Yo creo que es un momento de verdad de recoger frutos que nosotros, la verdad, no sembramos. Bueno, nos queda poco tiempo ya. ¿Se sienten entonces parte de una literatura en lengua española y ya no de una literatura puramente nacional? Sí, me siento como inserta en esta literatura, sobre todo en lengua española, como acabas de decir, ni siquiera latinoamericana. O sea, todo lo que se escribe en castellano, siento que sí soy parte de eso y me importa, ¿no?, lo que se escribe en este idioma. ¿Agregas algo, Jorge? Yo no tanto. A mí me parece que estamos tendiendo otra vez hacia una especie de nacionalismo ampliado. O sea, todos nos habíamos hartado de ser solamente mexicanos y ahora todos decimos, es que no, pertenecemos a la riquísima tradición de la lengua española, a 400 millones de lectores potenciales, como si nos distinguiera profundamente esto de otras de las grandes o de las lenguas que existen en el planeta. Entonces, yo cuando escribo no me siento particularmente perteneciente a la tradición mexicana, excepto porque sí me siento mexicano, o particularmente a la tradición latinoamericana, excepto porque
efectivamente, geográficamente vivo en América Latina, sino simplemente a la literatura que hemos leído, sea en español o sea en otras lenguas. Álvaro Enrique. Sí, es fundamental en esto que dices, por ejemplo, las malas traducciones, ¿no? Sí. Que han nutrido nuestro estilo, igual que la televisión, igual que absolutamente todo, ¿no? Pues sí, así es, ¿no? Yo no sé, yo creo que son preguntas que yo siento grandísimas. Definitivamente no me siento bregando con la lengua cuando estoy escribiendo. Estoy tratando todo esto de lo que hemos hablado y además tengo que contar una historia. Échate ese trompo a uña. Por otro lado, la verdad es que a mí me da muchísima risa cómo habla la gente en México. La verdad es que sí, los giros exclusivamente locales de México me siguen dando muchísima risa. Entonces, bueno, sí tengo que decir que pues tengo una conexión con el habla mexicana, esta cosa muy reaccionaria del español de México, que es un español ultramachista, ultraconservador. Todo eso se me hace jocosísimo. Bueno, pero ya muchas de las palabras que yo pienso has mencionado están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿o no? Algunas, sin duda. Pero tardaron. A mí me preocupa lo que dice Nacho, ¿no? Que nosotros hayamos pasado a ser el refrigerador de la lengua me inquieta muchísimo. Es un sentido de realidad. Es un sentido de realidad, ¿no? ¿Esa es tu respuesta a la pregunta? Sí, digamos, y en mi caso, sí, yo soy un obseso de la forma. Yo creo que parte del planteamiento, quizá Jorge ha leído demasiado a su querido Lacan y a su Wittgenstein y demás, entonces no quiere reconocer, ¿no? Yo sí me siento cercano, no a la lengua española, sino a una manera de pensar y de vivir y de ver las cosas que se proyecta en el idioma en el que escribo. Sí creo que la forma en que hablamos sea una proyección y al mismo tiempo alimente la forma en que pensamos. Digamos, me encanta, me interesa entender cuál es el tiempo o no tiempo de la ahorita. Me interesa mucho. Y creo que refleja algo, como sí creo que el hecho de que el Quijote haya sido escrito en español en ese momento le dio forma al Quijote. A esa tradición me siento muy cercano, considerándome sobre todo un lector, de traducciones de las grandes tradiciones literarias, y por eso puedo quizá identificar más fácilmente cuánto hay de Cervantes en Dostoyevsky, gracias a las traducciones patéticas al español con la que los formamos todos. Pero sí me siento cercano a una manera de ver y de pensar que me parece se proyecta en la lengua y en las variantes de la lengua en la que escribo. Gracias, Nacho. Creo que hemos concluido los 50 minutos, quizá un poco más o menos. Estamos muy, muy satisfechos de lo que han dicho Jorge Volpi, Guadalupe Nettel, Álvaro Enrique e Ignacio Padilla. Muchísimas gracias. No saben cuánto les agradezco que hayan aceptado venir a esta discusión para Discutamos México. Muchas gracias. Gracias. Vasconcelos llega y dice, la cultura mexicana y la literatura sí ha de ser mexicana, indígena, de raíces absolutamente nacionales. Creo que a partir de que el país empieza a industrializar con Miguel Alemán en el periodo, empieza a diluirse lo de la identidad nacional. Pero yo creo que una literatura no funciona si no hay toda un entramado literario atrás de esa literatura. Sí. Hemos mencionado a Fuentes y a Paz. Yo diría que son los dos primeros escritores mexicanos que aprovechan el mercado y que miran hacia el extranjero. Los escritores no tienen que ser para todo el mundo, ni para todas las capas sociales, ni nada.